y la evolución de la apendicitis. ¿Listos? Entonces, arrancando. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la apendicitis? ¿Qué nos puede predisponer a tener apendicitis? ¿Cuál es la población en la que se da con mayor frecuencia? Adultos jóvenes y ligeramente más en hombres que en mujeres. No obstante, eso es únicamente como cultura general, porque en la práctica ustedes van a tener siempre en cuenta que la apendicitis le puede dar absolutamente a cualquier persona, independiente de su sexo, edad, proveniencia, religión, rito, lo que sea. ¿Vale? Hemos tenido casos de apendicitis en bebés de 15 días, hemos tenido casos de apendicitis en adultos de 100 años. Cualquier persona que tenga apéndice le puede dar apendicitis en cualquier momento de su vida, y eso ustedes nunca lo deben olvidar, porque si no sospechan apendicitis, se nos puede complicar, el paciente se les va grave. ¿Cómo comienza la apendicitis? ¿Cuáles son las causas? Hiperplasia, obstrucción por fecalitos, obstrucción por otros agentes. Listo. Con el apéndice pasa algo, y es que es un órgano que sacamos tan frecuentemente los médicos, es algo que estudiamos tanto, pero a la vez es algo de lo que sabemos tan poco, que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo sobre cuál es la verdadera función y cuál es la verdadera etiopatología de la apendicitis aguda. Sin embargo, pues para efectos prácticos y para lo que usted le va a explicar a los pacientes, pues vamos por ahora con las hipótesis, al menos que tienen como mayor validez. ¿Sí? La principal nos dice, ¿cuál es la principal causa de la apendicitis aguda? Se llama obstrucción. ¿Sí? Pongan el apellido que quieran, por fecalitos, por parásitos, por tumor, ¿sí? O por hiperplasia linfoide. ¿De qué depende la frecuencia de cada uno? Del grupo etario. En los niños, por ejemplo, ¿cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la causa de obstrucción en apéndice más frecuente en los niños? ¿Cuál? La hiperplasia linfoide. Claro, ellos tienden a ser muy reactivos, ¿sí? Ellos están probando comida nueva, ellos están metiéndose un montón de vainas a la boca, ellos están en constante exposición de antígenos, y eso hace que el sistema entérico pues esté también constantemente teniendo que responder a eso. Pero fácilmente los folículos del apéndice se nos pueden agrandar tanto que pueden hacerse una oclusión. ¿Qué exactamente es lo que se ocluye en el apéndice cuando comienza una apendicitis? No. No. Uno pensaría mecánicamente, o sea, si ustedes están pensando en el popó, pero usted dice, pues claro, se tapa, entonces se tapa el regreso del popó, y al regresarse el regreso del popó es que se queda acumulado y se inflamó. Pero realmente no es tan así. Lo que tiende a ocluirse son más que todo es la vasculatura, ¿sí? Los vasos linfáticos, el sistema venoso y por último el sistema arterial. Al ocluirse entra en una especie de isquemia, y esa isquemia va a generar una respuesta inflamatoria que es la que nos ocasiona la apendicitis como tal. ¿Listo? Luego, cuando empieza a desarrollarse ya la apendicitis, vamos a tener unas fases. ¿Cuáles son las fases de la apendicitis? Edematosa, fibrinopurulenta, gangrenada y perforada. Son las 4 clásicas. ¿Ok? Luego, dependiendo de la clase que se haya diagnosticado, se puede clasificar complicada, no complicada. ¿Sí? Las 2 primeras, edematosa y fibrinopurulenta, se consideran no complicadas. Y las 2 últimas, gangrenada y perforada, son las complicadas. ¿Sí? ¿De qué sirve eso? ¿Por qué es tan importante poder estratificar el apéndice si finalmente el manejo es sacarlo? ¿Sí? Porque pues dicen, no, pues ya lo sacamos, ya para qué mandamos el apéndice de patología, para que nos diga si era complicado o no complicado, para que nos diga si era fibrinopurulenta o gangrenada. ¿Sí? Y la cosa tiene que ver con pronóstico y probabilidad de complicación. Y es que, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes del apéndice? Sepsis, peritonitis, inflamación portal y exacto, que se muera, ¿vale? Y esa es realmente la complicación más temida. ¿Qué porcentaje de pacientes sin tratamiento con apendicitis se mueren?
Depende de la casuística. Algunos llega a ser tan alta que dicen que hasta el 50%. Entonces, por eso toda apendicitis se trata. O sea, es una moneda. Si usted va a salir bien o si usted puede salir pues, mal. Entonces, toda apendicitis que se diagnostique debe remitirse a cirugía para darle el tratamiento oportuno. ¿Ah? Depende de la casuística, pero las más altas que yo he leído dicen que hasta el 50%. ¿Ok? Ahora, con eso tenemos que saber, o se puede predecir cuáles pacientes se van a complicar o no. Por eso tenemos que clasificarlas. Por eso es que el patólogo tiene que ver el apéndice y decirle al cirujano o el médico tratante que esto estaba complicado o no estaba complicado, o esto estaba edematoso y esto estaba gangrenado. ¿Sí? Y es que las dos primeras fases, la edematosa y la fibrinoprurulenta, se consideran como no complicadas. ¿Listo? Mientras que las dos últimas, gangrenada y perforada, se consideran las complicadas. ¿Por qué se considera que está complicada? Porque per se esos pacientes ya se sabe o se diagnostica que tienen una peritonitis asociada a la apendicitis. ¿Listo? Y la peritonitis pues puede evolucionar a septicemia y a que se muera. Entonces, si el cirujano se entera que el paciente era una apendicitis gangrenada, pues seguramente va a tener que darle más ciclo de antibiótico y de pronto una vigilancia más estrecha. Mientras que si era una apendicitis edematosa, tranquilamente lo cierra, si acaso una observación de 12 horas para la casa y vuelve a 10 días a quitarle los puntos. Y nada pasó ahí. ¿Listos? Ya con el contexto, pues ahora sí vamos a repasar el apéndice y cuáles son los criterios que usamos para determinar la fase del apéndice. Esto es un modelo por lo que es equivalente para muchos otros órganos internos, ¿sí? Por ejemplo, para las colecistitis, por ejemplo, para la cistitis y para otro tipo de inflamaciones. Listo. Entonces, empezamos valorando las capas del apéndice. Yo sé que de pronto en histología a veces son muy ladrilludos, ¿sí? Poniéndose a ustedes a identificar las capas, subcapas y los tipos de células. De pronto subcapas y tipos de células en macroestructura no nos interesan tanto, pero en patología es vital nosotros acordarnos, ¿sí? Y tener siempre presente cuáles son las capas de todos los órganos que estamos viendo, porque dependiendo de la capa que esté comprometida en un proceso, ya sea inflamatorio, reactivo o neoplásico, es que se puede establecer el diagnóstico, subdiagnóstico y probablemente el pronóstico. ¿Listos? Entonces, empecemos aquí viendo este apéndice. Miramos. Entonces, ¿cuál es la primera capa? La mucosa, exacto. ¿Por qué la identificamos? Porque tenemos el epitelio, nos acordamos que es un epitelio intestinal, con células caliciformes, miren lo que está bonito. Listo, como está todo tranquilo. Ahí también vamos a tener membrana basal y muscular de la mucosa, que para efectos prácticos por ustedes no se le van a estresar por eso. Debajo de la mucosa que tenemos, la submucosa, que en el apéndice va a estar compuesto principalmente por el tejido linfoide asociado a mucosas, o los nódulos linfoides, o las placas de Peyer, o como lo quieran llamar, ¿vale? Miren que normalmente tiende a formar folículos polarizados, es decir, que las agarramos a ver el centro terminal. Si ven, se alcanzan a ver como la formación de las bolitas, porque eso es un órgano que está pues bastante tranquilo. ¿Listo? Miremos aquí. Vale. Y debajo de la submucosa, ¿qué vamos a ver entonces? La muscula propia. Submucosa y muscula propia. ¿Listo? ¿Qué va a tener? Su longitudinal es circular, pero por eso no nos vamos a estresar que en cuáles órganos es primero la primera y la segunda regla. La muscular va de acá hasta acá y boom. ¿Ok? Esta muscular propia tenemos que identificarla, ¿sí? En su totalidad, porque para el diagnóstico de apendicitis es el punto de corte con el que establecemos el infiltrado inflamatorio. O sea, por definición, para yo ustedes poder decir que el paciente tenía apendicitis, tengo que ver inflamación. Ya que tanto vemos, por eso la vamos a subclasificar. ¿Listo? Pero la estructura anatómica más relevante es poder identificar esa muscular. Y por fuera de la muscular, ¿qué tenemos?
La serosa. Exacto. Como dato adicional, esta serosa, ¿por qué está recubierta? Por mesotelio, exacto, que es este epitelio plano que ustedes ven aquí arriba. ¿Y cómo llamamos a ese mesotelio? O sea, ¿qué otro nombre recibe? Dilo más duro. El peritoneo, exacto. Y no lo vamos a olvidar, ya veremos por qué. Listo. Miremos ese apéndice, que se lo enviaron un paciente con dolor abdominal que pensaron que era apendicitis. Macro, se veía bonito. Y micro, mire que también se ve bastante bonito. Algunas instituciones y algunos cirujanos específicamente, ellos tienden a rehusar enviar las muestras para patología. Ellos sacan y ellos dicen, yo ya tengo el ojo entrenado, yo ya sé de la macro, si eso era apendicitis edematosa, si era exudativa, si era fibrinopurulenta, gangrenosa o la clasificación. ¿Para qué lo voy a mandar a patología? Para que el patólogo me diga lo mismo y de paso me cobre, para subir costos. Entonces ahí está la otra pregunta. ¿Por qué tenemos que enviar los apéndices a patología? La primera indicación de eso, y es porque toca. En la legislación nacional hay una resolución de 1978, si no estoy mal, por allá, que establece claramente que todo órgano, tejido o componente humano que se saque del cuerpo tiene que ir a estudio histopatológico. ¿Sí? Ya sea el apéndice, ya sea la vesícula, ya sea un lunar, ya sea una bolita de grasa, lo que sea, todo tiene que estudiarse, ¿sí? Porque la ley lo manda. Pero como los científicos somos a veces un poquito quejumbrosos, pues, ¿por qué lo manda la ley? Miremos este apéndice, ¿sí? Primero, el patólogo les va a confirmar al cirujano que sacaron efectivamente lo que tenían que haber sacado, ¿sí? Imaginen que eso no fuera un apéndice sino un divertículo de Meckel, que no le sacó el apéndice sino era una trompa uterina. Puede pasar. Uno piensa que no, pero puede pasar, ¿sí? Entonces con esto yo le digo primero, si era apéndice. Segundo, les confirmamos el diagnóstico. Si él decía que era una apendicitis fibrinopurulenta y el patólogo le dice, si es una apendicitis fibrinopurulenta, perfecto. Pero si él decía, para mí era una edematosa y el patólogo le dice, mano, eso estaba gangrenado. Se justificó la cirugía, pero además él va a tener que sumarle antibióticos, va a tener que hacerle seguimiento, ¿sí? Otra etapa, le hizo la cirugía, le sacó el apéndice y se le murió el paciente en la cirugía. El paciente va a demandar, seguramente, pues los familiares, el paciente ya no porque se murió, pero seguramente los familiares van a demandar porque se le murió por hacerle la cirugía. Pero luego llega el patólogo y le decimos, no, es que el apéndice estaba gangrenado. Si no le hace la cirugía, igual se va a morir. Queda totalmente exculpado el cirujano. Y hay otro motivo importante. Miren cómo se ven las glándulas de este apéndice. ¿Sí? Bonitas, uniformes. Pero miren acá. Empiezan a perder como la forma. ¿Sí? Miren el citoplasma cómo se empieza a volver de raro. Está como rosa la lámina. Y miren cómo empieza a tomar esas formas raras. Y además se empieza a meter casi hasta llegar a la muscular. Ahí está la muscular y hasta aquí llega esta lesión. No hay células calciformes y se pierde la forma de las células. ¿Qué es esto? ¿Una qué? ¿Peor que eso? Una neoplasia. Exacto, cáncer. Ese paciente se le hizo el diagnóstico incidental de cáncer de apéndice, ¿sí? Y ya con eso, pues el cirujano va a tener que hacerle de pronto reintervención, estudios, mira que no tuviera metástasis, darle quimioterapia, etc. Si no se le hace el diagnóstico, pues el paciente quedó con su cáncer, no se sabe si se explicó todo, y pues probablemente en unos años va a volver con una enfermedad metastásica avanzada.
Entonces, ese es el otro indicativo grande por el que todo tejido tiene que ir a patología, para descartarles que no haya una malignidad o una neoplasia oculta en ninguno de los órganos o tejidos. ¿Ok? Volviendo a nuestro apendicitis. En este caso, miren que los síntomas seguramente y la oclusión seguramente estaba asociada por la enfermedad neoplásica. ¿Listo? Tapó algunos vasitos y eso hizo que el paciente empezara a generar síntomas. Pero no vemos que hay una respuesta inflamatoria importante. Que si no fuera por el cáncer, este apéndice sale casi como un apéndice normal. Y ahora lo comparamos con este. Miremos primero la mucosa. Miren que esta es una mucosa que está como un poquito más celular, ¿sí? Como un poquito más reactiva, ¿sí? Miren que no se ve como tan tranquila como la otra, sino se ve como más grande, como más intentando proliferar. Y miren la submucosa también cómo está. ¿Sí? Es que ya no se ven esos folículos polarizados, todos lindos, ¿sí? Que veíamos en el anterior, sino que ya se ve casi como un infiltrado linfoide ahí, que se está perdiendo, pues precisamente es porque se están expandiendo, ¿sí? El tejido linfoide se está expandiendo para hacer frente a un evento inflamatorio, a un evento reactivo. Seguimos y venimos a la muscular, que es la que les dije que es la capa, digamos, más importante. Y miren lo que le está pasando. ¿Sí? Miren cómo en esa muscular estamos teniendo un importante infiltrado por polimorfonucleares neutrófilos. Estas son todas esas células que ustedes están viendo aquí como segmentadas. Todas son las que son como irregulares, ¿sí? Algunas le ven bien el citoplasma, otras no. Pero es un infiltrado bastante denso. Miremos la que está mejor. ¿Sí? ¿Y cómo se está metiendo dentro de la muscular? Cuando yo veo ese infiltrado en la muscular propia del apéndice, es que yo digo, tiene apendicitis. ¿Listo? Dependiendo de la densidad del infiltrado, ¿sí? Es que puedo subclasificarla. Si veo un infiltrado denso como este, miren que tiene muchos, miren que se está metiendo dentro de las fibras, es lo que yo llamo una apendicitis fibrino-purulenta. ¿Sí? A ustedes el nombre les dice, bueno, tiene que haber fibrina y tiene que haber pus. La fibrina realmente no la vemos tanto en histología, pero sí podemos ver la pus. Y recuerden que es la pus, grupo de polimorfonuclear con detritos celulares. Eso es la pus. Entonces, todo esto que ustedes están viendo acá, todo esto son polimorfonucleares. Y estas son las médicas y las de músculo liso. No lo olviden. Estamos viendo un infiltrado denso de polimorfonucleares en la musculatura propia. Entonces, esto ya por sí es una apendicitis fibrino-purulenta. Como dato adicional, miren que esta apendicitis a veces puede traspasar incluso la muscular. Y miren que está en la grasa periapendicular. ¿Sí? Miren cómo la grasa también puede verse comprometida y en general las estructuras de la serosa pueden verse comprometidas por la respuesta inflamatoria. Eso se llama la periapendicitis aguda. Miren aquí cómo se ve bonito, cómo llega hasta aquí hasta acá la muscular. Y cómo traspasa la inflamación más serosa. ¿Qué es lo importante de la periapendicitis? ¿Sí? ¿Que ¿Cómo es que se llama lo que recubre la serosa? El peritoneo. Y si tenemos inflamación del peritoneo, ¿cómo se llama? Peritonitis. ¿Y eso es grave? Claro. Entonces, ahí está el meollo del asunto. ¿Listo? Eso puede indicar ya que el paciente efectivamente está en una peritonitis, y eso significa lavado quirúrgico o antibiótico profiláctico, dependiendo ya por el criterio del cirujano tratante.
Además, para una respuesta inflamatoria, no solo tenemos que ver el infiltrado de neutrófilos, ¿sí? No solo actúa el sistema inmune, sino en general es una respuesta sistémica que tiene que facilitar ese infiltrado pues, para que llegue a controlar la respuesta, para que llegue a controlar la infección o lo que sea que está sucediendo. ¿Listo? Para que eso se facilite, tenemos que garantizar que los neutrófilos principalmente lleguen rápido al órgano blanco. ¿Sí? ¿Por dónde es que ellos viajan? Vasos sanguíneos y vasos linfáticos principalmente. Entonces el órgano va a hacer dilatación de las estructuras vasculares, prominentemente arteriolas y prominentemente vasos linfáticos, como este que están viendo ustedes acá. Y miren que el vaso está dilatado y además va a estar lleno de células inflamatorias como parte de la respuesta. Muchas veces o a veces se le puede pasar la mano con esa dilatación y se pueden romper sobre todo los capilares y vamos a tener también áreas de hemorragia, que es lo que están viendo aquí, la extravasación. ¿Listo? Pero también puede verse a que debido a la tormenta de citoquinas de los neutrófilos se rompan las estructuras vasculares. Es el otro mecanismo por el que podemos tener hemorragia en estas estructuras inflamatorias. ¿Listos? Y ahora resulta que a este paciente no le quitaron apéndice a tiempo y esperaron que evolucionara un poquito más. Miremos la última fase. ¿Estamos en apéndice? Sí, estamos en apéndice. ¿Listo? Miren ya cómo se ven de grandes esas rosetas, miren ese epitelio. Yo sé que todos ustedes lo ven normal, pero para mí esto está muy reactivo. Esto se ve muy distinto. Y miren lo que está pasando ya con el maco, con el tejido, con las placas de pelo. Prácticamente nos están ocupando todo el campo. Todo eso se empieza a expandir porque aquí la respuesta es mucho más severa. ¿Ok? Pues vamos a dar una estación marcada. Y lo más importante, esto. ¿Qué es esto? ¿Ah? No, hay fibroblastos. Aquí tenemos infiltrado prominentemente polimorfo nuclear. ¿Listo? Tenemos arquitectura. ¿Ustedes me pueden decir en qué capa del apéndice estamos ahí? No. Tenemos detritos celulares, todos los puntitos chiquiticos que ven son cadáveres de células. ¿Listo? Y tenemos infiltrado de predominio polimorfo nuclear. ¿Qué lesión es esa? Una necrosis liquefactiva. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Acuérdense que la apendicitis comienza por una lesión isquémica y evolvió una lesión liquefactiva, por eso lo llamamos gangrenada. Que yo les dije, es únicamente en los pies, bueno, siempre hay excepciones, también en apéndice. ¿Ok? Entonces, esto, cuando vemos ya esta liquefacción del tejido, ¿listo? Toda esta necrosis, ¿sí? Miren, esto es pura pus, esto es un absceso prácticamente. Y que además, aquí estamos en lo que queda de la capa muscular. ¿Sí? Sé que aquí iba la capa muscular porque todavía queda una fibra muscular que queda como sobreviviente. Y por aquí queda como otra, pero miren que en general la capa está totalmente perdida. Entonces, cuando vemos esa liquefacción que nos compromete la capa muscular, ¿cómo se llama la fase de la apendicitis? Gangrenada. Es la última fase. ¿Ok? Por definición, todas las gangrenadas van a cursar con periapendicitis. ¿Listo? Porque si ya me rompió la muscular, si me necrosó la muscular, pues ya obviamente la serosa también va a estar llevada. Y por eso es que por definición las gangrenadas son complicadas. ¿Ok? Miren además, miren cómo se forman esos lagos de los capilares tan dilatados que están precisamente por la respuesta, que es mucho más severa que en la fibrina purulenta. Miren aquí. ¿Bien? Aquí estamos, esto es lo que queda de la mucosa.
Aquí vamos subiendo, esto es lo que queda de la submucosa, miren además con la hemorragia. Esto era la muscular, y la muscular no se ve nada, y esto era la serosis, totalmente opacada. ¿Listo? Está la última fase, que es la perforada. La perforada es un diagnóstico macroscópico. ¿Sí? Yo puedo procesar en el punto de perforación y voy a ver histológicamente la úlcera y todo eso, pero en términos prácticos no se hace de rutina. ¿Por qué? Porque tanto la perforada como la gangrenada clínicamente significan lo mismo, apendicitis complicada. Por definición, la perforada está gangrenada. Entonces, todo lo que ellos vean perforado, nosotros lo vamos a reportar al menos como gangrenada. ¿Listos? ¿Alguna duda, pregunta? Ok, entonces como está todo claro, todavía nos quedan 25 minutos. En la hematosa vamos a ver infiltrado inflamatorio, pero tiene que ser disperso, poquito. Generalmente están todavía normales. Sí, la hematosa a veces se pueden solapar con un apéndice normal. Incluso hay patólogos que dicen que la apendicitis hematosa no existe. ¿Listo? Perdón, que el apéndice normal no existe, porque todo lo podemos verlo porque veamos unos que otros 3, 4 neutrófilos por ahí en la muscular, yo no podría decir que es hematosa. Hay que hacer la correlación clínica, quirúrgica y macroscópica para el diagnóstico. Ok. Yo les dije, en la gangrenada y la perforada es igual a peritonitis porque siempre va a haber periapendicitis. ¿Sí? En la fibrino purulenta, ¿sí? Esa está dentro de las no complicadas. ¿Sí? Pero sí, pueden tener peritonitis también. Entonces, ahí la fibrino purulenta, ahí es donde nosotros les reportamos, ojo, que hay periapendicitis, y ahí el cirujano valora. Él operó y él vio el apéndice también en la macro, y él le miró ahí con las tripitas al paciente, y pues él dice, no, pero realmente no me parece que haya expansión, lo podemos dejar ahí. ¿Listo? Las peritonitis de la fibrina purulenta tienden a ser más localizadas y rara vez se complican, pero pues uno simplemente las describe. ¿Listos? Gangrenada. Podemos verlas en lo que quede el misterio. Ahí están las películas. Eso, pero casi siempre la mayoría de veces el epitelio también se necrosa. Entonces uno no ve ni califormes, pero tampoco vemos intestinales ni nada. ¿Ah? Eso lo vamos a ver como cuatro semanas que vamos a pasar. Segundo, tercer y cuarto corte son cáncer, entonces listo. Entonces, en cada mesón de ustedes hay láminas, van a sacar también hojita por grupos, van a poner los nombres y van a poner el diagnóstico de la apendicitis que tienen en sus microscopios. Así lo había cuadrado yo, pero sus queridos compañeros me desordenaron el esto, entonces ¿quién necesita? ¿O no? ¿Pero aquí lo tienen? Igual la hojita en grupo. ¿Ah? O sea, la idea más que la nota es que ustedes miren las láminas y aclaremos dudas.
Aquí hay otra. ¿Profe, ¿esto sirve? Creo que hay microscopios que no están prendiendo.